Entonces, Ay, para la disolución de la vejez, la corrupción. entonces, hemos visto lo que es el proceso de adaptación, que eso bien claro, cuál es el proceso de la adaptación, y vamos a entrar un poco a lo que vamos a ver el tema de las medidas de adaptación al cambio climático. Claro, dentro de Entonces, accesibilidad en el Perú estaría pobreza, las actividades económicas que dependen del clima, ¿no? O sea, si se analiza el Perú, dentro de la sensibilidad que tienes que determinar para el caso Perú, digamos, estaría el tema de que sus actividades económicas son sensibles. dependen del clima, corrupción, la pobreza. Actividades económicas sensibles al clima, viviendas que están ubicadas en lugares inseguros, Crecimiento urbano desordenado. zonas propensas a desertificación y sequía, ¿no? Ecosistemas frágiles, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? La pobreza, la corrupción ya son problemas más estructurales en las cuales si se adjunta con el cambio climático, más bien incrementa más la vulnerabilidad del que está expuesto, ¿no? Ya sea un pueblo indígena, Pero no se un analiza como agricultor. parte de... Sí, porque aparte del marco conceptual que hemos visto, analizamos la vulnerabilidad de los riesgos, pero no dejamos de lado otros factores subyacentes que también pueden agravar la vulnerabilidad, ¿no? Que hemos dicho, desarrollo urbano, crecimiento de la población, entre otros. Entonces, si hemos visto el proceso de adaptación, veamos ahora un poco lo que son las medidas de adaptación, ya aterrizando un poco. Entonces, las medidas de adaptación al cambio climático, primero son intervenciones, ¿no? Son de diferente manera, son respuestas, son acciones, son prácticas, tecnologías o servicios que ayudan a lo que hemos dicho, ¿no? La adaptación que ayuda a reducir o evitar los riesgos actuales o futuros ante los efectos del cambio climático en diferentes sistemas, ¿no? Naturales o sociales. Aquí lo detallamos. En ecosistemas, en cuencas, en territorios, en medios de vida, población, infraestructura, bienes y servicios, entre otros. Eso es lo que es una medida de adaptación al cambio climático. Es diferente, si ven en su concepto, es diferente a lo que puede ser una medida que ayude a reducir la contaminación ambiental o a la definición de lo que diga que es una medida de desarrollo. Seguramente la definición también será diferente. Esto es una medida de adaptación al cambio climático. Entonces, intervención, cualquier respuesta, cualquier acción que ayude a evitar o reducir riesgos climáticos en sistemas naturales o sociales. Aquí están desagregados. No obstante, la medida de adaptación al cambio climático debe cumplir ciertos requisitos o tiene atributos, por decirlo así, que no se ven muy bien ahí. Los atributos de una medida de adaptación al cambio climático es: 1, identifica un sujeto vulnerable. El sistema. Puse la pregunta que iba a hacer. Y no, está bien, ¿no? Está bien. De la definición, ¿quién o quiénes son los sujetos vulnerables? De la definición que está aquí. ¿Quién o quiénes son los sujetos vulnerables? Los territorios, medios de vida, La población, La infraestructura. Entonces, primero la medida de adaptación al cambio climático tiene que identificar el sujeto vulnerable que ya ustedes han señalado. 2, la medida de adaptación al cambio climático, y lo hemos dicho ya varias veces, tiene que ayudarme a reducir la sensibilidad de esos sujetos vulnerables.
tercero, tiene que ayudarme a aumentar la capacidad adaptativa de esos sujetos vulnerables. Y cuarto, que es el más importante, esta es la mística, ¿no? Esta es la mística, este es el corazón de la adaptación. Pero el valor agregado es que la medida de adaptación tiene que ser parte de una estrategia de desarrollo. Por eso que hablamos de que el cambio climático no puede ser cambio climático aquí y desarrollo aquí. Tiene que estar desarrollo aquí y dentro del desarrollo tiene que estar cambio climático, ¿no? Entonces, la medida de adaptación tiene que integrarse en una estrategia de desarrollo, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local o a nivel comunitario, en diferente escala, con cualquier actor, pero siempre tiene que estar mirando esto, el desarrollo. Y sobre todo, muy aparte de esta medida de adaptación, la medida de adaptación al cambio climático tiene que responder a un peligro asociado al cambio climático. ¿Es otro atributo? Sí, lo podemos colocar como otro atributo. Pero la medida de adaptación tiene que responder a un peligro asociado al cambio climático. La medida de adaptación al cambio climático que yo haga para responder a la sequía va a ser diferente a una medida de adaptación al cambio climático que responda al tema de incendios forestales. El marco legal de esto para la implementación es solamente la ley del cambio climático o hay otras asociaciones. Justo lo iba a señalar, pero no, está bien, y está muy bien, la definición que está aquí está establecida en la propuesta de reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Actualmente existe la ley que se aprobó en el mes de abril y en este momento nos encontramos elaborando la propuesta del reglamento de la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Entonces, en el reglamento, cuando ya se apruebe, vamos a ver esta definición. Esta es la definición que se está proponiendo. ¿Qué diferencia hay entre una medida de adaptación, una política de adaptación o un programa de adaptación? Porque en varias literaturas Sí. tú encuentras medidas, políticas, programas y al final no sabes cómo aterrizar la información. Súper bien. Una medida de adaptación, ¿qué puede ser una medida de adaptación? Una acción concreta. Una medida de adaptación puede ser una política. ¿Por qué? Una medida de adaptación puede ser un programa. Una medida de adaptación puede ser un plan. Una medida de adaptación puede ser una acción concreta. Pero finalmente todo esto, integrado o no integrado, conlleva a esto. Finalmente conlleva esto, que conlleva a que se identifique sobre quién vamos a actuar, me ayuda a que se pueda reducir sensibilidad, me ayuda a que se aumente la capacidad adaptativa. En algunos casos está anclada una estrategia de desarrollo, en otros no, y responde a un peligro social al cambio climático. Por eso es que hablamos que las medidas de adaptación son a diferentes niveles, ¿no? Pero una política no es igual a un programa o un plan. O sea, Que la política es orientadora y el plan, programa y acción estratégica que son implementadores de la política, instrumentos de planeamiento para la implementación de la política. Sí, Claro, programa. y está bien, porque O sea, establecer o implementar una política, sí, podría ser una medida de adaptación, ¿no? Pero es esa acción de establecer e implementar la política, no la política en sí. cierto. Pero ¿se acuerdan que hablábamos siempre que la adaptación se planifica? ¿No? Hablamos primero que la adaptación se planifica, ¿no? Y hablábamos de que la medida de adaptación
Si yo implemento la siembra y cosecha de agua, que es la acción, que es la acción concreta en el territorio. ¿Ustedes creen que el sector agricultor dijo, vamos a implementar y vamos a irnos de frente con la siembra y cosecha de agua en la zona de Ancash? No. Tenía arriba, tenía un eje de política establecido, ¿no? En su política agraria, ¿no? Tienen también un plan multisectorial, ¿no?, que establece, y tienen el programa. El programa es el Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua. Entonces, todo este paquete en su integridad contribuye a lo que es la adaptación al cambio climático. En el sector puede estar establecido así. De repente en una comunidad nativa, de repente tienen su plan de vida. Su plan de vida es su plan de desarrollo comunitario. Pero en el plan de vida de repente hay un eje vinculado a adaptación al cambio climático, ¿no? Y ese eje tiene acción 1, acción 2 y acción 3. Y las acciones finalmente son como que unas medidas concretas en el territorio. Pero la medida de adaptación en su concepción integral es todo. Y sí, cuando todo esto, políticas, planes, todo eso, forman parte todo finalmente de un paquete de adaptación. La medida concreta como tal se encuentra visibilizada en la respuesta o en la metodología que se implementa en el territorio, pero que está vinculado a una estrategia mayor, ¿no?, a través de políticas, planes. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso del cambio climático, ley marco sobre el cambio climático, ¿no?, que viene a ser como la política, ¿no? ¿Cuál sería el plan? Sería la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático a nivel nacional, y a nivel de las regiones, las estrategias regionales de cambio climático. ¿Cuáles serían las acciones concretas? Las acciones concretas es, si estamos hablando de que el cambio climático se incorpora en procesos de desarrollo, por ejemplo, gobierno local implemente el proyecto de inversión de siembra y cosecha de agua. Ese proyecto de inversión de siembra y cosecha de agua, mi medida de adaptación va a ser recuperación de bofedales dentro del proyecto de siembra y cosecha de agua. Eso es una medida de adaptación, ¿no? Si hago un proyecto de inversión de agua y saneamiento, ¿no?, mi medida de adaptación va a ser que antes de la fuente de captación del agua, ¿no?, haga también todo un tema de recuperación, de bofedal y todo eso. Eso es una medida de adaptación. No es la medida de adaptación no es el tema de agua y saneamiento, ¿no?, sino es la medida que está dentro de ese proyecto de inversión, que es la protección de la fuente de captación, de agua. Si yo hago un proyecto de infraestructura hidráulica, ¿no?, es un proyecto de inversión, es infraestructura hidráulica. ¿Y cuál va a ser la medida de medida de adaptación? Va a ser, por ejemplo, protección de las barreras físicas, de las márgenes de los ríos. Esa es la medida de adaptación, porque está respondiendo a un peligro asociado al cambio climático. Esa es la acción concreta. Entonces, claro, es una acción, pero por eso, la medida de adaptación sería una acción que está enmarcada en dentro de una estrategia de desarrollo. Sí. Pero, claro, pero esa es la estrategia de desarrollo, no es la acción. La medida de adaptación sería la acción. Exactamente, la acción, pero que no puede estar aislada. La acción enmarcada en una estrategia de desarrollo. Que no puede estar aislada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no puede estar aislada? Pregunto, ¿por qué no puede estar aislada esa medida? Porque si no responde al desarrollo del área donde se quiere implementar, entonces... No sería sostenible. Sobre todo eso, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, si hacemos una práctica de siembra y cosecha de agua que no está anclado a nada, ¿quién apoya a la comunidad? Fracasa. Claro, pero entonces, según eso, una política, el plan o el programa, o sea, establecerlos, sí sería la medida de adaptación,
pero no necesariamente el plan, el programa y la política en sí serían una medida de adaptación. Otro elemento clave, la adaptación al cambio climático se da a nivel de los territorios. No olvidemos eso ya. Que la adaptación se da a nivel de los territorios y sí, es a través de la acción. Es a través de la acción. Pero si nos ponemos a pensar de cómo funciona, por ejemplo, el Estado, y que hay niveles, ¿no? ¿Te refieres a territorios administrativos funcionales? Territorios O geográficos. Sí, no, territorios vamos a llamarlos territorios administrativos, ¿no? Una región, una provincia, un distrito, ¿no? Que finalmente la adaptación al cambio climático se da a nivel territorial, ¿no? A lo que iba es que acá se refleja la acción, lo que hablamos, ¿no? De la respuesta, de la práctica o de la tecnología, ¿no? Pero si seguramente esto, ¿quién lo va a implementar? Lo va a implementar un gobierno local, ¿no? Un gobierno local. Pero el gobierno local tiene que estar articulado a instrumentos que te establece el gobierno regional y el gobierno nacional. Entonces vemos cómo hay un anclaje de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Por eso es que yo miraba que todo esto finalmente contribuye al tema de adaptación y sí, la medida lo vemos concretamente en el territorio, pero para el sector, yo sector ambiente, mi política y mi plan me ayuda, me contribuye a la adaptación. Al gobierno local, con estrategia regional le contribuye a la adaptación. Al gobierno local, mi proyecto de inversión que yo implementa la medida va a ser mucho más efectivo porque ahí se va a ver el cambio sobre esto. No, sobre esto. Sí, fíjate. Para culminar, esto es el gráfico que habíamos visto. Aquí de repente también vale la pena hacer la diferenciación con el tema de gestión de riesgos. Con el tema de gestión de riesgos, ¿no? Sí, con el tema de gestión de riesgos. Y voy a aprovechar el gráfico. Y creo que es mejor hacerlo. Acción estratégica. Sí. Vamos a hacerlo así en conjunto, ¿ya? A ver cómo sale este ejercicio. La gestión de riesgos de desastres, ¿qué tipo de peligros ve? Naturales, ¿qué más? Antrópicos. Principalmente, ¿no? Y naturales entran los sismos, volcanes, tecnológicos. La adaptación al cambio climático, ¿qué peligros ve? Asociados a naturales, asociados a cambio climático. Al cambio. ¿Y cuáles? Hemos visto que son tres, ¿no? Las manifestaciones, porque acuérdense que tiene una cadena de causas y efectos. Pero si lo colocamos así en síntesis es cambios en promedios del clima, variabilidad climática, eventos extremos, ¿no? Y tiene su cadena, ¿no? Hemos visto que tiene una cadena de causas y efectos. ¿Ok? En términos de exposición, la gestión de riesgos, ¿qué ve?
normalización de estos Pero ¿qué elementos ve de exposición? infraestructura. Vamos a colocarlo igual, ya. Exposición y vulnerabilidad, punto, para que no se separa. Infraestructura, ¿qué más? La integridad de la población. Ciudades, Educación. Ciudadanos. Hablemos sobre lo real, sobre lo que actualmente el sistema de gestión de riesgos ve, analiza en su tema de daños y pérdidas, de todo eso. Se enfatiza más en infraestructura, ciudades y población, ¿no? Población. actividades económicas, actividades. Ok, vamos a poner actividades económicas. Ambiental también. Ya. Respecto ambiental. La adaptación al cambio climático ve también esto, ¿no? Pero también ve otros temas como ecosistemas, servicios, y lo mismo que está acá en la gestión de riesgos, ¿no? Ok. ¿A servicios te refieres a servicios ambientales? No, servicio me refiero al servicio que se provee. Por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de educación, el servicio de luz eléctrica. Esos son los servicios que... Lo que pasa es que hablaba de servicios ahí, ¿por qué? Porque en el Estado, el lenguaje del Estado es, el Estado tiene que garantizar la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos. La agricultura ya tiene sus servicios establecidos, vivienda también. ¿Y esos servicios no los ve la gestión de riesgo de desastre? No, yo pregunto, ustedes me están señalando. No, sí, se Ya, ve ok. ahí al otro lado. Ok. Sí, sí, sí. Pero no todo. No todo. No importa. Ok, entonces, Activos, ¿no? Que se debe realizar los Activos. activos, por ejemplo, el campo de los productores, por su producción allá. ya, no hay problema. Primer punto de diferencia. Diferencia y convergencia. ¿No? La gestión de riesgos de desastres en términos de peligros, de los peligros naturales, los peligros socionaturales y los peligros antrópicos. Dentro de los peligros naturales, ven los peligros que están asociados con el tema de geodinámica interna, ¿no? Sismos, erupciones volcánicas, y también los peligros de geodinámica externa, ¿no? Ahí están todos los temas de peligros oceanográficos, los peligros hidrológicos, meteorológicos, ¿no? Y la adaptación al cambio climático, ven los peligros que están asociados con el cambio climático en función a esas tres grandes manifestaciones, ¿no? Cambios en los promedios, variabilidad climática y eventos extremos. Aquí hay una diferencia, y es la principal. Y ese es el valor agregado que de repente la adaptación genera. Cuando la gestión de riesgos analiza el peligro, si hablamos del peligro, ellos han natural ya. Inundación, ¿no? Ellos se ponen a pensar en la inundación, en el peligro de inundación, y principalmente la data que ellos recolectan es el histórico, y el histórico son las tendencias, ¿no? Las tendencias. Adaptación al cambio climático. Estoy pensando en inundación. Estoy pensando en inundación, pero me pongo a pensar hacia atrás. ¿Cuál es la causa de la inundación? ¿Y qué hemos dicho? Variabilidad climática, ¿no? Una manifestación. La variabilidad climática, lo que viene ocasionando son mayores lluvias, ¿no? Lluvias intensas. Y las lluvias intensas, uno de los efectos que tienen es el tema de inundación. O sea, hay una regresión, pero no solamente se trata de pensar en lo actual, que está en función a la tendencia, sino también en la medida de lo posible, y va a depender de la información, voy hacia el futuro. En la gestión de riesgos, como se viene llevando tal cual, quienes hacen evaluaciones de riesgo es el CENEPRED, ¿no? Y el CENEPRED
hace sus evaluaciones en función a esto, ¿no? A la información que también las profesiones instituciones O sea, no científicas- utiliza los escenarios de cambio no, climático. no utiliza. Esa es la principal No diferencia. utiliza los escenarios de cambio climático. Ah. Acá no utiliza. Deberían, sí, porque el mismo escenario nos conlleva que ya no podemos estar basados en información histórica, sino tenemos que pensar en información hacia el futuro, pero pensando desde las causas que lo originan. Acá solamente están pensando en inundación, pero no están pensando necesariamente en lo que está atrás de esto, ¿no? Que es esto. Esa es la primera gran diferencia. Tienen el mismo elemento común, los peligros hidrometeorológicos, pero aquí se basa en registros históricos, en la adaptación se basa en los registros históricos y en los futuros. En la exposición es lo mismo, porque estamos respondiendo a un solo peligro, ¿no? Y los elementos que están expuestos son los mismos, ¿no? Infraestructura, todo eso. Es cierto que la gestión de riesgos tiene un mayor énfasis tal cual en infraestructura, población, en ciudades. Muy poco he visto que trabajan en el tema de ecosistemas, ¿no? En términos de vulnerabilidad también analizan lo mismo, pero en la gestión de riesgos lo denominan así: fragilidad y resiliencia. Y en adaptación al cambio climático, el símil es sensibilidad y capacidad adaptativa. Si analizamos los términos, es lo mismo. Es lo mismo. Pero si escuchamos el término fragilidad me conlleva un tema más físico, ¿no? Más físico, ¿no? El tema de resiliencia también es algo más físico. Acá sensibilidad va a lo físico, va a lo social, va a lo económico. Acá la capacidad adaptativa es la capacidad de la población. Pero es lo mismo, es lo mismo. La gran diferencia está acá, ¿no? Está acá, en esta parte de acá. Entonces la adaptación al cambio climático busca adaptarse, ajustarse a cambios en los promedios del clima, la variabilidad, los eventos extremos. Pero lo ideal es que no estén separados, lo ideal es que ambos confluyen. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Y eso, estamos buscando esa sinergia, ¿no? Pero a veces no tanto es cuestión de institución, sino también cuestión de personas, en enfoques. Y en esos enfoques a veces hay ciertos cruces. Pero es un avance en Perú que haya esta comisión sectorial, ¿no? Exactamente. Que ya tiene nuevos equipos. Exactamente. Que cada sector vamos a tener un módulo donde vamos a alimentar de toda la información del sector y se va a centralizar a la toma de decisiones. Exactamente. Tiene un módulo moderno con última tecnología para poder rápidamente. Claro, pero no solo es la tecnología, sino es la toma de datos. La toma de datos, sí. Información. Y el plan de alerta temprana. Y también en la misma ley marco sobre cambio climático, cuando ya se inicia su implementación, también establece, por ejemplo, una comisión de alto nivel en la cual están sentados todos los sectores, gobiernos regionales, ministros, por ejemplo, para que empiecen a trabajar. Uno de los temas de discusión es cómo la adaptación al cambio climático va a converger con la gestión de riesgos y no verlo de manera separada, ¿no? Y así. Porque en verdad tienen un par de diferencias nomás y al final Exactamente, es lo mismo. exactamente. Sí, pero se inició como GTM, pero ahora es Comisión de alto nivel. Que va a haber de alto nivel a partir de la ley de cambio climático, Sí. va a reemplazar, ¿no es cierto? Va a darle continuidad, digamos. Sí, sí, sí. Yo creo que ya se ha pasado el tiempo. Sí. Más bien yo en las diapositivas lo que ha faltado ver son las medidas. Hay el informe final del grupo de trabajo multisectorial, ¿no? Y ahí ustedes van a poder las medidas específicas por cada sector, ¿no? En las 5 áreas temáticas para adaptación, que es agua, agricultura, bosques, pesca y salud. Entonces, no solamente dice qué es la medida, o sea, qué tipo de medidas, sino te dice en qué regiones, ¿no? Qué indicadores, ¿no? Cuáles son las metas a largo plazo al 2021, al 2025 y al 2030. ¿Y por qué es una gran base? ¿Por qué? Porque ya los sectores mismos han definido cuáles son sus medidas de adaptación que van a implementar a nivel
a nivel territorial. O sea, ya no podríamos decir, oye, tú Perú, tú no tienes medidas de adaptación, sí las tienes, porque ya los sectores lo han Y establecido. algunas tienen estudios económicos. Y algunos tienen evaluación de costo-beneficio y todo ese detalle. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Lo que sí sugeriría es que la información del informe nacional, el informe final que se aprobó en diciembre, que lo compartan para que todos podamos. Justo en cada presentación, en la parte final hay referencias bibliográficas. Ahí he colocado algunos links y está el informe final del GTM. Sí, sí está. Gracias. Gracias, más bien a ustedes. Gracias.